Ahí está. Y una vez más, pues doy la bienvenida en esta sesión del seminario Voces Verdes, en la que estamos hablando sobre el tema de extractivismos que tienen un amplio impacto en nuestra región. La jornada, como les comentaba hace unos minutos, está a cargo del doctor Bernardo Aguilar González. Bienvenido, Bernardo. Mucho gusto que haya podido acompañarnos esta mañana. Bueno, buenos días a todas. En este caso, creo que no tenemos a nadie del género masculino, con excepción de mi persona, a excepción de que Mar sea alguien del género masculino, pero me parece que somos fundamentalmente un grupo de género femenino y mi persona. Muchas gracias por la invitación, GMT, y muchas gracias al Centro Cultural eh, Español. Es un placer pues poder hablarles esta mañana un poco con base en la experiencia adquirida durante 30 años de estar trabajando en estos temas. La compañera les decía que yo soy abogado ambientalista. En realidad, pues mi formación es un poquito más parecida a la de un ornitorrinco, porque tengo pues, diferentes sombreros disciplinarios y eso me ha permitido pues trabajar y desarrollar una perspectiva en el tema de la conflictividad ambiental eh, que ve pues este tipo de actividades como las que vamos a hablar hoy desde una perspectiva interdisciplinaria y pues trata de enfocarse en los diferentes niveles que de una perspectiva multidisciplinaria se pueden derivar con implicaciones sobre todo para la gobernanza, para la gobernanza democrática. Entonces voy a compartir mi pantalla para efectos de iniciar pues la presentación que quiero compartirles esta mañana y no sé cómo han hecho en otras ocasiones emití si el asunto de las preguntas lo hacen mientras están en la exposición o si lo hacen al final. A mí me da igual, nada más para tener pues eso claro. Como a usted le funciona mejor, podemos hacerlo de ambas maneras. O Ok, quien tiene una consulta que levante la mano o se puede hacer al final también. perfecto. Entonces quedamos abiertas y abiertos a esa posibilidad. Entonces, voy a compartir. Sí, les agradezco que me confirmen que están viendo mi pantalla, por favor. Sí, ahora le vemos. Muy bien, muchas gracias. Bien, este, vamos a hablar sobre extractivismos y conflictividad ambiental en búsqueda de ese diálogo que ustedes proponen que tiene que tener la sociedad civil y los académicos, los técnicos. Y vamos a hacer algunos apuntes que nos permitirían caracterizar el extractivismo vía el caso de la minería en Centroamérica, en nuestra región. Em, el, pues la promesa que les hace a ustedes esta serie de seminarios con respecto a que se llamaba o se llama Resistencia a Ciclos del Fondo de la Tierra, Minería y Extractivismo, es la siguiente. La extracción de recursos naturales acelerada en el último siglo por las demandas de desarrollo tecnológico, dinámicas capitalistas y decisiones geopolíticas a distintas escalas, contribuye de manera fundamental a la crisis ecosocial que vivimos a escala planetaria. Ante esta situación es urgente necesario establecer diálogos y sinergias entre la academia y estos movimientos sociales buscando puntos en común, discursos compartidos y bases para la coproducción de conocimiento científico. En esa dirección van dirigidos estos apuntes y pienso pues abordarlos con una presentación en cuatro partes. La primera pues hablar un poquito sobre la coyuntura ambiental post-COVID-19 y las olas del extractivismo minero que hemos visto en nuestra región. En segundo lugar, ubicarnos un poquito a nivel del espacio ambiental, la conflictividad y los extractivismos a nivel mundial. La tercera parte fundamentalmente es una caracterización de los extractivismos y sus efectos sobre la democracia en Centroamérica. Y la cuarta, un poquito, pues, llamando a la meditación sobre este diálogo de saberes, resistencia y éxitos de justicia ambiental que se han dado en la región y cómo podemos comprender qué es lo que los ha traído. Bien,
Primero, quiero partir de un concepto fundamental. Yo uso y promuevo el concepto de espacio ambiental. Mucho se habla en nuestra región de capital natural, activos naturales, servicios ecosistémicos, servicios ambientales. Esos conceptos son fáciles de comprender hoy en día. Básicamente, los activos naturales son el patrimonio, lo que está ahí en estos momentos, por ejemplo, los bosques, la biodiversidad, los océanos, y los servicios ambientales, pues se refieren a los flujos de servicios que obtenemos de esos activos. Por ejemplo, la fijación del carbono. Por ejemplo, la, ¿cómo se llama? Generación del ciclo hidrológico y el agua para tomar. El concepto de espacio ambiental me gusta porque tiene una consideración adicional y es que representa pues la cantidad máxima de esos activos y esos servicios que podemos utilizar sosteniblemente sin violar la justicia global. Cuando hablamos de justicia global, hablamos de equidad. Y cuando estamos hablando de equidad, partimos de la siguiente premisa. El derecho humano a un ambiente sano es un derecho humano de la tercera generación reconocido por las Naciones Unidas. Cuando usamos el espacio ambiental, cuando lo apropiamos, cuando eh, lo utilizamos para efectos de tirar desechos, cuando lo utilizamos para efectos de la producción, cuando lo utilizamos para efectos de proveernos de servicios ecosistémicos, estamos de hecho utilizando un espacio que es limitado. El hecho de que sea limitado implica inmediatamente que tenemos que examinar cuánto de ese espacio ambiental está siendo utilizado no solamente por nuestra persona, sino también por todas y todos, pues por definición es un espacio común. La atmósfera, por ejemplo, es un espacio común. Y a pesar de que tengamos derechos de propiedad privada sobre ciertos espacios en el mundo, esos espacios de propiedad privada siguen dando servicios ecosistémicos que no pueden ser apropiados por una sola persona. Un ejemplo, la fijación de carbono. ¿De dónde viene la fijación de carbono que fijamos en un bosque privado? Pues posiblemente viene de una serie de emisiones que son hechas por el común de los seres humanos que viven alrededor de esos bosques. Entonces, cuando se dan inequidades en el acceso o a los beneficios de los servicios ecosistémicos, estamos poniendo en un estado de desventaja o de vulnerabilidad a grupos como las mujeres, los jóvenes, las poblaciones con menos recursos, eh, las que son consideradas minorías étnicas, etcétera. ¿Ok? Entonces, quería dejar primeramente establecido ese concepto. Ahora, nos encontramos en estos momentos en una coyuntura en la cual hay mucha atención puesta sobre la COP28 de cambio climático. Y parte de la discusión que se está teniendo en esta conferencia precisamente tiene que ver con el hecho de que tenemos problemas de equidad planetaria en términos de el acceso a los beneficios y en términos de quienes están pasando por daños en el ambiente en razón del cambio climático. La COP28 comienza con un gran grado de escepticismo, no solamente porque se ha realizado dos ocasiones consecutivas en países de vocación extractivista, en países de vocación de generación de contaminación y de gases de efecto invernadero, sino también porque en realidad los mecanismos de restricción y de cumplimiento están aún bastante flojos para lograr las metas que se plantearon en el Acuerdo de París. Entonces, aquí pues tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que la industria metalúrgica y minera representa aproximadamente entre el 4 y el 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero que perjudican al planeta. Es decir, en esta COP, lo que está en juego también para los extractivismos es sumamente grande y pues estas decisiones de política internacional nos obligan precisamente a comprender la naturaleza y los impactos
de estas actividades para nuestro bienestar, para nuestro buen vivir. Estamos en una época en la cual desde el siglo XXI, pues se reconoce que, como lo hace la socióloga argentina Maristela Svampa, nos encontramos en lo que ella llama el pasar del consenso de Washington al consenso de los commodities. Y esto fundamentalmente se originó en el boom de los precios internacionales de las materias primas, eh, que fue causado por la emergencia de las BRICS, Brasil, Rusia, la India y China, como economías emergentes que para efectos de poder activar sus actividades económicas requieren de la extracción de materias primas, muchas de ellas ubicadas en otros países y con un esfuerzo de crecimiento económico que por la apropiación del espacio ambiental precisamente genera conflictividad ambiental en razón de la apropiación del territorio. Esta reprimarización de la economía mundial en mucho se concentra precisamente en América Latina, en razón de que América Latina tiene una serie de recursos estratégicos para efectos de los mercados mundiales, no solamente en términos de minerales y en términos de recursos petroleros, sino también en términos de biodiversidad y en términos de factores como, por ejemplo, la ubicación logística del istmo centroamericano. Así, pues una de las consecuencias que ha traído esta reprimarización es una asimetría en las políticas públicas que se generan desde hace prácticamente 2 décadas y que implican una injusta apropiación de los beneficios del espacio ambiental. En esta apropiación, pues tenemos una caracterización de conflictividad bastante impactante para las poblaciones y los ecosistemas de nuestra región, que trataremos de entender un poquito más ahora eh, en relación con las actividades extractivistas. Un factor que definitivamente ha complicado eh, la situación de la reprimarización y de los extractivismos es la reactivación económica que se comenzó a buscar y los modelos que se comenzaron a adoptar en términos de la época de la post-pandemia del COVID-19. Desafortunadamente, muchos de los modelos que se han querido implementar han representado más bien en términos ambientales un retroceso y una intensificación de los impactos ambientales que se estaban generando con anterioridad a la pandemia del COVID-19. Así, por ejemplo, cito el ejemplo de Costa Rica, en donde hoy en día las políticas públicas han cambiado drásticamente con el enfoque del nuevo gobierno y han polarizado el país, definitivamente afectando la institucionalidad ambiental costarricense, que anteriormente se veía como una institucionalidad pues que implementaba soluciones pioneras y que implementaba una agenda ambiental muy fuerte y enfocándose hacia más bien medidas restrictivas que reducen los presupuestos y que hacen el desempeño ambiental del país mucho más difícil y con políticas de propuestas de desarrollo que más bien tienden a fomentar el extractivismo. Este nuevo impulso es un impulso que se percibe a nivel regional y que forma parte de las diferentes oleadas del extractivismo minero a nivel centroamericano. Han habido, eh, por decirlo así, 4 oleadas. Una primera oleada que viene con la conquista y la colonización española, una segunda oleada que viene con impulso por las multinacionales estadounidenses en el siglo XIX, por ejemplo, las minas de Avangares en Costa Rica se establecen en relación con la fundación de la United Fruit Company en nuestro país y su explotación bananera. Luego, hacia finales del siglo XX, se da un fuerte impulso extractivista
con mineras canadienses o de capital mixto, que lleva de 1990 más o menos a principios de la década del 2010. Producto de la conflictividad que se genera en esta época, se da la prohibición de la minería a cielo abierto en diferentes países de la región y o fracasos de reformas normativas que se presentaron para su discusión en ese tiempo. Finalmente, hoy en día, estamos viendo un impulso para la reactivación de la actividad minera que resulta en conflictos ambientales como el que se ha desarrollado recientemente en Panamá y, ¿cómo se llama? Conflictos latentes que se están expresando en otros lugares de la región centroamericana. Lo cierto es que a hoy día, el 38% de los conflictos ambientales a nivel mundial son causados por actividades extractivistas, fundamentalmente por extracción minera, en donde el registro que lleva el Atlas Mundial de Justicia Ambiental, basado en la Universidad de Barcelona, nos muestra que 739 de 3.921 conflictos son conflictos por extracción minera y 747, es decir, un 19%, son conflictos por combustibles fósiles y justicia climática. 38% de todos los conflictos a nivel mundial, siendo esta la beta con una generación de conflictividad más alta para todo el orbe mundial. Em, en lo que respecta a los conflictos mineros, el 32% de estos conflictos son conflictos que pueden definirse como conflictos de alta intensidad. Y esta es una característica muy particular de los conflictos de las actividades extractivistas, y es que mayoritariamente son de alta intensidad. ¿Qué implica? Implica que son conflictos que generan movilizaciones masivas, represiones fuertes, heridos y hasta muerte. De hecho, esta es una de las razones por las cuales América Latina, de acuerdo con Testigo Global, es una de las regiones con mayor peligro para efectos de los que protegen el medio ambiente y una de las razones por las cuales se ha propuesto y se está adoptando instrumentos de protección de los derechos humanos de los protectores del ambiente a nivel internacional, como lo es el Acuerdo de Escazú. Si ustedes ven acá, los conflictos mineros de alta intensidad que tenemos aquí en este mapa, buena parte de ellos están o en las cordilleras de los Andes o en la región mesoamericana. Asimismo, en lo que respecta a los combustibles fósiles y justicia climática, el 24% de los conflictos son de alta intensidad, como fueron caracterizados antes. Vean ustedes que incluso en lo que se trata de los conflictos petroleros, hay un menor porcentaje de conflictos que llegan a tener la alta intensidad que tiene la actividad minera. Viendo a nuestra región centroamericana, quiero proponerles que podemos caracterizar los extractivismos mineros con 10 características. Estas 10 características son las siguientes. Primero, son la mayor causa de conflictos ambientales a nivel de la región. Segundo, generan conflictividad mayoritariamente de alta intensidad, igual que a nivel mundial. Tercero, se ubican en zonas mayoritariamente indígenas, rurales y afrodescendientes. Cuarto, tienen impactos ambientales significativos. 5. Generan polarización orientando el diálogo social hacia la prevalencia de un enfoque economicista. Sexto, se posicionan a través de tráfico de influencias y el debilitamiento institucional. Séptimo, son fundamentalmente de capital transnacional o mixto. Octavo, los conflictos están altamente judicializados. Noveno, generan enjambres de conflictividad y veremos qué es este concepto de enjambres de conflictividad. Y décimo,
el nivel de éxitos de justicia ambiental en esta actividad es ligeramente más alto que para otras actividades que causan conflictividad. Bien, veamos cada una de estas características en el ámbito centroamericano. En primer lugar, son la mayor causa de conflictos ambientales, 71 de 327 conflictos ambientales que se registran en Mesoamérica, el 22%, son conflictos mineros. En Centroamérica, esta estadística es un poquito más alta, se trata de un 30% o más de un 30% de acuerdo con el informe del estado de la región. Vean ustedes que superan a conflictos como por ejemplo los conflictos de plantaciones, como son los de biomasa y conflictos por la tierra, y los conflictos por el agua. Esta estadística es del año 2021 e incluye todos los conflictos ambientales iniciados entre 1990 y el año 2020. Generan conflictividad mayoritariamente de alta intensidad y aquí el estado de la región hace una desagregación entre las consecuencias de esa alta intensidad, por ejemplo, las muertes de personas relacionadas con el conflicto, por ejemplo, vemos que un porcentaje bastante importante de los conflictos en Guatemala presentan muertes de personas relacionadas con el conflicto. Asimismo, el uso de la violencia o la fuerza policial se presenta en varios de los países. Vemos ahí que resaltan, entre otros, Honduras y Guatemala. La criminalización de activistas es una consecuencia también que se distribuye a nivel de toda la región. Las amenazas y la presencia policial, la intimidación y finalmente la detención y privación de libertad de los actores. Estas son características pues que son consecuencia del hecho de que la conflictividad en este tipo de actividades se genera fundamentalmente como conflictividad de alta intensidad. Mucha de esta represión se ha dado desafortunadamente en relación a las consultas indígenas, precisamente eh, que se han dado en la región como un mecanismo utilizado para efectos de parar los conflictos mineros, como es el caso de Guatemala. Em, en cuanto a los grupos perjudicados, fundamentalmente se trata de tres grupos indígenas, grupos campesinos y grupos de pescadores. De hecho, en la figura de la derecha vemos un ejemplo de un estudio en el cual participé en el año 2014, donde se ve la distribución de conflictos ambientales y las municipalidades que tienen, eh, ¿cómo se llama?, permisos de exploración y explotación. Hay una coincidencia en lugares, por ejemplo, como Alta Verapaz, eh, como Izabal, de no solamente el número de permisos de explotación y exploración, sino también del alto porcentaje de conflictos. Hay zonas que son un poco más explosivas con respecto a conflictividad, a pesar de no tener tantas licencias, como es el caso de Baja Verapaz y Huehuetenango, pero que sin embargo son zonas que son de alta población indígena. En el mapa que genera el estado de la región del año 2021, podemos ver en rojo las zonas que tienen mayor cantidad de conflictos en la región. Podemos ver que se trata de zonas indígenas como Huehuetenango, Petén, zonas de población afrodescendiente como lo es el norte de Honduras, eh, y similares como lo son, por ejemplo, la región atlántica en Nicaragua, la región del Pacífico Sur en Costa Rica y la región atlántica de Costa Rica, pues y demás que ustedes pueden observar en este mapa de la conflictividad regional. Tienen impactos ambientales significativos. El 77% de los conflictos mineros en la región registran deforestación como un impacto ambiental, como lo pueden observar acá en este mapa. Estos son los conflictos que nos presentan deforestación como un impacto ambiental. Tienen otros impactos, por ejemplo, pérdida de biodiversidad, ¿cómo se llama? Y otros similares, aparte de los impactos sociales.
generan polarización orientando el diálogo social hacia la prevalencia de un enfoque economicista. Y aquí pues quiero presentarles un ejemplo que es muy ilustrativo de el proceso de intento de reforma que se dio con el Código de Minería en el año 2011 en Panamá. Eh, para efectos de poder aumentar las concesiones en Panamá, se quiso implementar una reforma al Código Minero que pretendía facilitar la inversión extranjera mediante el aumento de las regalías. En este caso, pues para proyectos mineros de diferentes tipos, entre ellos el cobre, como lo fue el caso del último conflicto de First Quantum. Y en este caso querían aumentar las regalías del 2 al 4% para el oro y del 2 al 5% para el cobre. El negocio era tan ventajoso para las mineras que incluso hubo mineras que se ofrecieron voluntariamente a pagar regalías del 4% al Estado panameño si les daban pues la reforma que estaban pidiendo. Las regiones que estaban proponiéndose para desarrollar nuevas explotaciones mineras eh, vieron la resistencia de los indígenas Nove, que fueron parte de los grupos que se organizaron en Panamá para efectos de enfrentarse a esta propuesta de reforma del Código de Minería. Y por esta razón, en agosto del año 2013, el gobierno llamó a un diálogo social por un periodo de 3 meses. Este diálogo social se llevó adelante y justo cuando se estaba llegando al final del diálogo, los grupos comunitarios, indígenas y ecologistas se levantaron del diálogo minero y pues se retiraron y se negaron a firmar acuerdos. Y aquí es donde vemos el ejemplo que les digo a ustedes de que se polarizan los lenguajes y se tiende a favorecer el enfoque economicista. Esta es la quinta razón por la cual se levantaron los grupos de sociedad civil. Dice, el diálogo de la mesa ha tenido un sesgo en los criterios de valoración que favorece las posiciones del sector privado. El criterio económico es considerado el principal respecto a lo ambiental, social y cultural, usando el discurso de sostenibilidad, combate a la pobreza, igualdad de oportunidades, otorgando validez únicamente al conocimiento técnico-científico que favorece la minería y permitiendo que algunos miembros de la mesa descarten como atrasados, radicales o inexistentes otros saberes, indígenas, campesinos y ecologistas. Creo que el ejemplo es claro de cómo pues se genera esa polarización y cómo se orienta pues el lenguaje hacia expresiones como vamos a aumentar el Producto Interno Bruto, se van a perder miles de empleos, vamos a combatir la pobreza, etcétera, etcétera. Bien, la sexta característica es que se posicionan, perdón, ahí por el dedazo, a través de tráficos de influencias y el debilitamiento institucional. Un ejemplo de esto fue el conflicto minero de Cruzitas en Costa Rica en el año 2010. Durante la administración que aprobó el proyecto minero Cruzitas, en 3 meses se dieron 4 pasos que en Costa Rica jamás se dan en 3 meses. Y fueron la aprobación del decreto de interés público del proyecto y el decreto que levantó la moratoria minera que se había establecido en la administración de don Abel Pacheco. Asimismo, se dio la aprobación del estudio de impacto ambiental y la aprobación de los permisos de cambio de uso del suelo. Este, eh, digamos, este tiempo y la forma en que se otorgaron los permisos fueron declarados como ilegales por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que anuló la concesión minera y que declaró pues que se veía que existía una evidente tráfico de influencias en este conflicto y que por lo tanto pues se habían saltado el poder considerar técnicamente en forma adecuada varios de los requisitos que se habían presentado. Uno de los resultados de lo que ha pasado aquí y
Esto se da pues sobre todo porque los sistemas de control en Costa Rica están integrados dentro del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, perdón, Ministerio de Ambiente eh, y Energía. Ha sido que se propone hacer como se hizo en algún momento en Guatemala, una separación de lo que son los ministerios que estén ubicados en conservación, Ministerio de Recursos Naturales, por ejemplo, y los ministerios que están enfocados en la minería. En este caso, se está proponiendo en Costa Rica el que se saque a la minería de la jurisdicción del Ministerio del Ambiente y se ponga en un ministerio, sea de industrias o un ministerio de producción o algo así, dándole más enfoque a el fortalecer la posibilidad de que se extrayeran los minerales en lugar de una actividad pues que estuviera controlada. Esa propuesta ha estado en el aire desde que se dio este conflicto minero. Ahora, en el caso panameño, pues lo que pasa es que se da una secuencia de eventos en los cuales pues la velocidad fue incluso superior a la velocidad del caso costarricense y se desató una protesta social pues inmediata. La administración Cortizo renegoció el contrato con First Quantum a pesar de la oposición de la ciudadanía. Ese contrato que se recibió en agosto del 2023 se devolvió al Ejecutivo para que lo corrigiera, el gobierno lo retiró y el 11 de octubre, un día después de que lo retiró, aprueba un nuevo contrato que se refrenda por la Contraloría, vuelve al Congreso y el 16 de octubre se aprueba el contrato en primero, segundo y tercer debate y se firma por Cortizo, saliendo publicado el 20 de octubre. Es decir, todo esto desde el que la asamblea recibiera el contrato hasta la publicación en la Gaceta duró 2 meses. Y el proceso de retiro, presentación, refrendo y los 3 debates se dieron en 10 días. Esto, pues, obviamente generó no solo el disgusto de la población panameña, sino las grandes protestas pues, que se dieron hace unos días y que terminaron con la declaración de inconstitucionalidad del contrato minero de First Quantum. Son fundamentalmente empresas, proyectos de capital transnacional o mixto. Aquí podemos observar el caso de las empresas estadounidenses y sus operaciones en América Latina. Vemos que a nivel centroamericano tenemos empresas estadounidenses. El total de la inversión de mineras estadounidenses en exploración, en ¿cómo se llama? Estudios de factibilidad, en planificación, en construcción, es en América Latina de 199.000 millones de dólares. A nivel de las empresas canadienses, pues también hay una importante nivel de inversión y de presencia en nuestra región. Asimismo, en esta área en particular, los conflictos están altamente judicializados. Y esto dichosamente, pues se ha dado porque la sociedad civil en mucho ha aprendido a judicializar los conflictos. Vean ustedes cómo a nivel de la región centroamericana tenemos picos de conflictividad. Se observa precisamente el pico de conflictividad que se inicia pues con esa tercera ola que les decía yo a ustedes que vino a principios del siglo XXI y que básicamente se coronó por ahí por el año 2011-2012. Hay un nivel bastante alto de judicialización que se da y sobre todo en países como Costa Rica, en donde el acceso a la jurisdicción constitucional es bastante amplio. Esta fue una de las herramientas fundamentales que utilizó la sociedad civil para efectos de oponerse a los proyectos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta judicialización
tiene costos sociales que deben ser pagadas y pagados por toda la sociedad para efectos de poder enfrentar este tipo de proyectos. Em, Se generan enjambres de conflictividad. Aquí, pues, vamos a partir de dos cosas. Primero, em, eh, esto eh, se hizo como parte de un estudio que realizamos en Guatemala, yo les había mencionado, para el año 2016, 17, y en donde analizamos varios de los principales conflictos mineros de Guatemala. Si alguien está interesada o interesado en la cita de esta publicación, con muchísimo gusto se las podemos, ¿cómo se llama?, compartir. Y comenzamos pues con conflictos como el de Fénix el Estor, que es un conflicto que en aquel momento ya tenía pues prácticamente más de 40 años de estarse dando y con varias manifestaciones de importante violencia. Eh, una de las conclusiones a las que llegamos es que los conflictos mineros muchas veces se dan anidados en otros, digamos, aspectos de conflictividad más estructurales. Entonces, por ejemplo, si usted está en un país en el cual hay problemas de tenencia de la tierra y de reconocimiento de derechos indígenas, el conflicto ecológico minero entra como parte de esa problemática y entra a agravar la problemática de desigualdad social y de violencia que se da en esas regiones donde se están desarrollando pues, los proyectos. Esto, en el caso guatemalteco, combinó varios conflictos mineros, como lo fueron el conflicto por el proyecto Marlin 1, el conflicto por Fénix el Estor y el conflicto por el Escobal, en un enjambre. Es decir, esas conflictividades y los grupos sociales que estaban detrás de esas conflictividades comenzaron a unirse a las manifestaciones de descontento popular que posteriormente, en el año 2015, llegan precisamente a las manifestaciones masivas que resultan en la renuncia y en la caída del gobierno de Otto Pérez Molina, quien hoy en día pues ha sido juzgado, encontrado culpable de corrupción y está teniendo que afrontar las consecuencias de las condenas de los tribunales guatemaltecos. Su renuncia se dio precisamente como parte de un enjambre de conflictividad que tuvo como uno de sus detonantes precisamente los conflictos mineros que se estaban dando en Guatemala. Esto es un ejemplo que podría perfectamente trasladarse al caso panameño, ¿verdad? Al caso panameño y que genera una protesta masiva que tiene que ver no solamente con el descontento popular, con el conflicto minero, sino que también otros temas de índole social, de índole económica, se van combinando con estos temas ambientales y se convierte en un enjambre de conflictividad. Décimo, bien, en el caso de los conflictos mineros, eh, tenemos una tasa de éxito de justicia ambiental ligeramente más alta que para todos los conflictos ambientales. En Mesoamérica, la tasa de conflictos que han sido declarados como éxitos de justicia ambiental eh, es de un 24%, mientras que para todos los otros tipos de conflictos ambientales es más o menos de un 15% a nivel de Centroamérica, y a nivel mundial anda parecido la tasa de éxito. Un éxito de justicia ambiental fundamentalmente es una situación en la cual o se detiene el proyecto o se negocian medidas que resarcen el daño ambiental o se suspende el proyecto o se toma alguna medida pues, que se pueda tomar como una medida que favoreció las pretensiones de las organizaciones de la sociedad civil. Eh, en el caso de los conflictos mineros, aquí estamos con las figuras del informe del estado de la región, nos encontramos que del 100% de los conflictos que se estudiaron, los ven aquí en la última fila, ¿verdad? El 58% de los conflictos todavía tienen el proyecto vigente. Más o menos el 13% han resultado un cierre permanente y un 21%
en una suspensión temporal, un porcentaje pequeño en conciliaciones o acuerdos y un 6% no registra exactamente el resultado. Si lo vemos a comparación de otros tipos de conflictividades, como por ejemplo lo que es de infraestructura o los industriales o los conflictos por biodiversidad y conservación, se nota pues que la tasa de éxitos que estarían representadas por estas columnitas grises es más alta. Ahora, ¿qué, qué es lo que podría estar causando este éxito? ¿Y qué es lo que tenemos que comprender como miembros de la sociedad civil en América Central para efectos de poder mantener la justa y merecida aspiración de tener acceso al espacio ambiental, de tener participación, de tener protección, de gozar de los beneficios del espacio ambiental en una forma equitativa? Bueno, quisiera concluir con una breve reflexión sobre la situación de mi país, Costa Rica. Em, en Costa Rica, este es el registro de el informe del Estado de la Nación de lo que son las acciones ambientales. Las acciones ambientales, los conflictos ambientales que ven ustedes aquí están comparados con la conflictividad en general. Y tenemos aquí que las columnas celestes son los conflictos ambientales, ¿verdad? Em, a partir de los años 90 se dan dos, digámoslo así, dos brotes de conflictividad alta. El primero de ellos se da más o menos en 1994, 95, 96. Y uno de los resultados de esta etapa de descontento social fue precisamente la aprobación de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, en donde se reconoce eh, el que toda persona que vive en el país tiene un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. Esta reforma constitucional fue acompañada de la reforma legislativa más importante que se ha dado en la historia del país. Por ejemplo, se aprobó en este tiempo la ley forestal, la ley orgánica del ambiente, la ley de biodiversidad y otros instrumentos jurídicos de gran importancia. El otro brote de conflictividad que podemos ver aquí se da entre los años 2009, 2010, 2012, 13, 14. Y este brote de conflictividad es el que llevó a la prohibición de la minería a cielo abierto. En la Asamblea Legislativa, como resultado de la suspensión del proyecto minero Cruzitas, se aprobó una reforma al Código de Minería que prohibió la minería metálica a cielo abierto. En particular, podemos observar que en el caso costarricense, ¿sí? Perdón, ¿alguien habló? No. Pero aprovechando la pausa, yo quiero consultar cuál es el año en el que sucedió esta prohibición de la minería a cielo abierto. Para todo el país. ¿En qué año? Esto fue en el año 2012, creo, 2012, que De la acuerdo, Asamblea Legislativa aprobó esa prohibición. muchas gracias. Sí. Este, Sí, ¿querés que fuera? Ay, no, yo hoy día no traigo. ok. En, en el caso de los éxitos de justicia ambiental, hay algo en particular, que es que en Costa Rica la tasa de éxitos es muy alta. Es decir, más o menos entre un 47 y un 50% de los conflictos ambientales que están registrados en el Atlas Mundial de Justicia Ambiental han resultado en éxitos de justicia ambiental. ¿Por qué? Bueno,
Este es un punto que definitivamente lo tenemos que estudiar más. Yo soy parte de los investigadores del programa del Estado de la Nación y estoy proponiendo que investiguemos más esto. Pero una de las características que definitivamente parecen ser importantes es el hecho de que los éxitos, los conflictos en los cuales han habido éxitos de justicia ambiental, ha sido porque se han dado coaliciones de multinivel. Es decir, movimientos sociales se han unido con organizaciones locales, ONGs nacionales, ONGs internacionales, empresas privadas, universidades públicas, etcétera. Ha sido un, digamos, escalamiento que ha logrado que se llegue a un consenso nacional y en el cual pues se han obtenido victorias a nivel de los tribunales o a nivel de cambios normativos. Por decirlo así, se podría hablar de una estrategia Lilliput, como cuando Gulliver el gigante, ¿verdad? Fue amarrado por todos los enanos de Lilliput. Sin embargo, tenemos que poner atención, si este es el caso y si esa ha sido, digamos, la razón para el éxito que se ha dado en Costa Rica, al hecho de que en Costa Rica, a pesar de que ha habido una reducción en la conflictividad ambiental, esta está resurgiendo, pero está resurgiendo en un momento en el cual se están dando impulsos extractivistas, pero se está dando un debilitamiento de la sociedad civil. Hoy en día tenemos que ponerle atención a esto porque los diputados conservadores acaban de presentar un nuevo proyecto de ley de código de minería en Costa Rica. Y este proyecto de código de minería trata de revivir la minería metálica a cielo abierto en forma regulada. Esto se da cuando las organizaciones están sintiéndose débiles. Aquí vemos la perspectiva futuro de las organizaciones de la sociedad civil, donde la mayoría de las organizaciones nos dicen, bueno, tenemos potencial, pero no hay demasiado optimismo, nos vamos a mantener, pero para el sector vemos que la cosa definitivamente está entre algo difícil y muy difícil en su mayoría. Y esto tiene que ver con el hecho de que los financiamientos para las organizaciones de la sociedad civil, lo que tiene que ver con incidencia, se han reducido significativamente, sobre todo porque Costa Rica es ahora parte de la OCDE. ¿Ok? Entonces, las organizaciones se han visto pues desfavorecidas en sus trabajos de incidencia y están muy concentradas en tratar de generar consultorías y en tratar de generar nuevas fuentes de ingreso, al tiempo que pues las exigencias se están volviendo a presentar. Em, ya esta es una pregunta, digamos, que le corresponde a Costa Rica en lo que respecta, pues, a cómo se va a proceder. Sin embargo, es importante apuntar lo siguiente. Esta nube de palabras apunta a cuáles son, en la percepción de las organizaciones de la sociedad civil, las áreas en las cuales la cooperación internacional está financiando. Vemos que, lógicamente, cambio climático, pues es la zona que es el tema que prevalece. Todo lo que es biodiversidad, manejo sostenible, movilidad, etcétera. Mientras tanto, los temas que están generando conflictividad son temas que tienen que ver con el extractivismo. Por ejemplo, en Costa Rica el tema de la pesca de arrastre, el tema de la minería, el tema del recurso hídrico, son temas que están en la generación de conflictividad y que tienen que ver con el extractivismo del que estamos hablando y otros extractivismos que se están presentando, por ejemplo, a nivel de los mares. Em, Aquí parece que tenemos que entender dos cosas. Número uno, para que podamos en la sociedad civil seguir trabajando en incidencia, no solamente tenemos que reinventar las fuentes de financiamiento, sino que tenemos que entender cómo se está operando el cambio generacional. Definitivamente, las nuevas generaciones ya no tienden tanto a las protestas de calle, sino que también utilizan masivamente la Internet u otros métodos alternativos, como por ejemplo lo es las cleteadas, las protestas en bicicleta, u otras formas alternativas que no son necesariamente la marcha con la manta, con la pancarta, con la convocatoria de fuerza para llenar las calles de protesta.
Entonces, esto tiene que formar parte de la comprensión que tenemos que tener para efectos de poder llevar adelante pues una incidencia efectiva frente a los impulsos extractivistas. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que instrumentos de protección para los protectores del medio ambiente, como lo es el Acuerdo de Escazú, son fundamentales para efectos de que podamos verdaderamente implementar coaliciones de multinivel y que nos puedan llevar a que nuestra región aspire a abrazar los caminos de convertirse en democracias deliberativas que mantengan un desempeño ambiental que sea adecuado frente a lo que viene como una ola de nuevos extractivismos que se están implementando a nivel mundial. Les pregunto, ¿ustedes creen que hoy podemos aspirar a este camino hacia ser democracias ecológicas? Muy bien. Muchas gracias y quedo abierto a cualquier consulta o comentario que tengan. Muchas gracias, Bernardo, que tengo una cantidad de datos impresionantes de esta presentación. Creo que ha sido muy ilustrativo en varios sentidos. En primer lugar, porque sabemos que este es un tema que nos afecta a nivel regional y ha sido importante recalcar que estos saberes indígenas, campesinos y ecologistas son los que necesitamos revalorizar para encontrar alternativas que puedan enfrentarse a este gigante. También ha sido importante para mí saber que las políticas públicas son un cuerpo básico en todos nuestros países para tener herramientas, ¿verdad?, de casos efectivos y que son estas coaliciones de multinivel las que han resultado más enfáticas en la lucha en contra de la minería. Pienso que eso es, hay muchas cosas de la historia que nos ha contado en las que coinciden la línea de trabajo de El Salvador en cuanto al tema de los extractivismos y la de Costa Rica y la de otros países que ha mencionado también. Yes. Yo noto cuando mencionó sobre las oleadas, sobre las distintas oleadas mineras, noto que en El Salvador la minería se prohibió en 2017, gracias también a una gestión ambiental multinivel de coaliciones de varios sectores y varios cambios políticos que estaban sucediendo en ese momento. En Costa Rica se prohibió en el año 2012. Y mientras esto ha ido sucediendo, ahora nuevamente, después de la pandemia, de la pandemia de COVID de 2020, vuelve a haber un impulso fuerte, una necesidad de reactivar los acuerdos mineros internacionales. Me gustaría conocer su opinión de saber si esta nueva oleada de intenciones mineras corresponde a alguna causa a nivel global, tiene algún argumento básico que también necesitamos entender. Y bueno, esa es mi pregunta. Fundamentalmente recordemos que el impulso extractivista alimenta la necesidad de materias primas que les mencioné anteriormente, ¿no? Y yo pienso que esto que estamos viviendo es un resultado de la cola o de la continuación de lo que Maristela Svampa llama el consenso de los commodities. Es decir, para efectos de poder sustentar el crecimiento económico desde una visión tradicional, países como China, países como Rusia, eh, requieren de esas materias primas para efectos de la producción de los bienes industriales, bienes de consumo. De hecho, parte de la conflictividad que se está dando recientemente y que el presidente Joe Biden estaba en estos días comentando en relación a la minería en Guatemala tiene que ver con inversiones rusas, ¿no? Que no son tan, digamos, tan comunes en la historia ambiental guatemalteca, y a mí me llamó la atención eso. Pero sí, digamos, o sea, tiene lógica dentro de lo que son esos frentes eh, que han comenzado a asumir las BRICS. Tradicionalmente, el impulso ha venido más de, por decirlo así, neocolonialismo más tradicional, estadounidense y canadiense. Sin embargo,
no nos extrañemos si aumenta la presencia de intereses de otros países. Vea usted, por ejemplo, que algunos de los proyectos mineros que fueron controversiales en Panamá recientemente tuvieron que ver con inversión coreana. Mencioné la inversión rusa, no descartemos el hecho de que se nos acerque otros tipos de otros países de este sector a invertir como lo sería China. Preguntaba alguien en el chat sobre el convenio 169 de la OIT. Sí, así es. La pregunta dice si en los territorios indígenas donde hay conflicto de extracción minera, los estados están vulnerando el convenio 169 de la OIT. Precisamente una de las grandes contradicciones que tenemos es esta. Vea, los territorios indígenas abarcan un porcentaje muy alto de lo que son áreas silvestres protegidas en nuestra región. El corredor biológico mesoamericano en particular tiene una coincidencia impresionante. Pero no solamente el corredor biológico mesoamericano, también el corredor seco. Y aquí estamos hablando de zonas que afectan, por ejemplo, las zonas del Golfo de Fonseca, que es de mucho interés para El Salvador, ¿verdad? Este, la presencia de los grupos indígenas en estas zonas es muy prevalente. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Efectivamente, la consulta indígena es una práctica que ha sido resultado de la protesta minera. Y mucho de lo que comenzó a pasar en Guatemala durante la época de conflictividad que nosotros estudiamos es que se estaba no reconociendo los resultados de las consultas comunitarias que estaban haciendo las comunidades indígenas para efectos de declarar su territorio como territorio libre de minería y no aceptar los proyectos mineros. Entonces, sí, claro, el convenio 169 está jugando un gran papel, no solamente con la minería, sino que también con otros tipos de extractivismos o de actividades que dañan al ambiente. Con las hidroeléctricas también está jugando un papel muy importante el convenio 169 de la OIT. De hecho, el proyecto hidroeléctrico más grande de Centroamérica que fue detenido en Costa Rica, que fue el proyecto del Diquís. Una de las razones fundamentales es que el país no pudo cumplir con los requerimientos del convenio 169 de la OIT en lo que respecta a obtener la aceptación de las comunidades indígenas del Pacífico Sur de Costa Rica. Entonces, sí, claro, eso es un factor importantísimo. Gracias, Mar, por su pregunta. Me pregunto si hay alguna otra consulta por parte del resto de participantes. Mientras me adelanto con una más que tenía apuntada por aquí, y es que mencionó el término de conflictos mineros de alta intensidad. Ujú. Bueno, en El Salvador hemos tenido conflictos mineros de todo tipo, de los más pequeñitos hasta los que han suscitado la prohibición de la minería, ¿verdad? Con tratados Correcto. internacionales, etcétera. ¿Qué es lo que define un conflicto minero para que llegue a ser de alta intensidad? La escala. Generalmente los proyectos mineros, eh, digamos, transnacionales, no son proyectos que se desarrollen en pequeña escala, son proyectos de gran escala y son proyectos que, por lo tanto, implican una utilización importante del territorio, es decir, son de extensiones importantes y abarcan zonas en las cuales se da mucha resistencia social y parte de lo que define la intensidad es también el hecho de que escalan para hacer conflictos que reciben atención nacional porque tienen altos niveles de represión, altos niveles de violencia social e incluso muertes. Eso define un conflicto como un conflicto de alta intensidad de acuerdo con los parámetros y las normas del Atlas Mundial de Justicia Ambiental. Ujú. Lo entiendo, lo entiendo. Muchas gracias. Eso me ayuda a mí a dibujar un panorama importante porque sí estamos, como lo mencioné antes, notamos intenciones de reaperturar proyectos mineros en El Salvador a pesar de la ley que en este momento lo prohíbe. El Ujú. Salvador tiene esta legislatura nacional
que está siendo presionada a nivel internacional, ¿verdad? Me imagino que eso le sucede a varios países, que estamos en el corredor bioecológico y el corredor seco centroamericano, que a pesar de tener políticas públicas nacionales, reciben una influencia internacional para cambiar esos procesos, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cuál debería ser el refuerzo que nosotros como sociedad civil debemos solicitar a nuestras instituciones para que sí tengamos una protección real frente a la amenaza de nuevos proyectos mineros que nos ponen en riesgo? Muy en la línea de lo que preguntaba la compañera. Primero que nada, el hecho de acceso a información pública, ¿verdad? Eso está contemplado en el Acuerdo de Escazú. Número dos, no solo el acceso a información pública, sino acceso a justicia pronta, cumplida y gratuita. Eso es una condición fundamental para poder defender los derechos de las comunidades en lo que respecta a los conflictos ambientales. Número tres, protección especial para los protectores del ambiente. En esto, pues, desafortunadamente, como les decía, Testigo Global ha calificado a nuestra región latinoamericana y Centroamérica es parte de esta problemática como una de las regiones más inseguras para efectos de ser activista ambiental, ¿verdad? Por diferentes razones, incluyendo el hecho de que te matan. Número cuatro, eh, definitivamente las instancias de articulación, ojalá con apoyo internacional, son muy importantes. La organización que es aislada se convierte en una organización vulnerable. Entonces, muy importante el hecho de que se promuevan espacios de articulación. Nosotros ahora estamos en Costa Rica con una experiencia pues que es interesante, que es un parlamento cívico, un foro cívico que es parte de la Asamblea Legislativa, en el cual hay 42 organizaciones que están agrupadas para efectos de dar su realimentación con respecto a los proyectos de ley que llegan al Congreso. Ese tipo, digamos, de foros deben estimularse a nivel de la región. Y pues le diría yo que esas son las formas de combatir la centralización del poder y la estrategia que se trata de implementar por parte de estos intereses, que es fundamentalmente una penetración de la institucionalidad pública, ¿verdad? Esa penetración de la institucionalidad pública se da por varias vías. Una de las vías que se utilizan es, por ejemplo, los colegios profesionales. En Costa Rica, eh, la minería ha permeado lo que son las dirigencias de los colegios profesionales de geólogos, por ejemplo. Y también, pues, el lobby que desafortunadamente en América Central no lo tenemos regulado, como lo tienen los países más desarrollados, ¿no? En donde las acciones de lobby y los financiamientos y demás, pues tienen que ser públicos. Una organización muy importante para este trabajo ha sido ICEFI, ¿verdad? En Guatemala, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, donde ellos han pues tratado de revelar no solamente lo que son las operaciones fiscales de las compañías mineras, sino también el impacto que ha tenido verdaderamente la minería a nivel de las comunidades en términos de generar bienestar, ¿no? O no. Eh, entonces, ese tipo de información y este tipo de acciones que le decía yo permite una verdadera rendición de cuentas, ¿m? Que en última instancia, pues, es importantísima para efectos de contrastar algunas de las tendencias políticas que se están dando a nivel de la región. Entendido, Bernardo. Muchas gracias. A Mucho- veces una está aquí con la información que tiene alrededor, ¿verdad? Y mira el caso de El Salvador y piensa que es una burbujita y que solo a nosotros nos suceden las cosas, pero en realidad tenemos muchas experiencias compartidas y formamos parte de un territorio que tiene características similares, por tanto,
los esfuerzos, los ejercicios se replican, ¿verdad? Y las experiencias tienen coincidencias. Así es. Así que ha sido muy grato de compartir, descubrir esas coincidencias también y esas diferencias que yo me quedo con varias ideas también para seguir explorando, porque por supuesto que esta no será la última vez que platiquemos sobre este tema dentro de las actividades del Centro Cultural de España y dentro del Seminario Voces Verdes que esperamos se pueda continuar realizando. Si Muchísimas no hay más intervenciones por parte de nuestras participantes, pues nos queda agradecer por su tiempo, Bernardo, y desearle muchos éxitos en el trabajo que realiza. Muchas gracias a ustedes y tengan ustedes un excelente día. Igualmente. Gracias.